Mamá, firma aquí, así todo queda en orden. Mis 3 hijos me visitaron sonriendo con ese papel en la mano. Soy Elvira, 72 años, viuda desde hace 10. Firmé tranquila. No sabían que mi día apenas comenzaba. El olor a café recién colado se mezclaba con el del jazmín que entraba por la ventana de la cocina. Siempre he dicho que una casa sin olor a café por la mañana es una casa triste. La mía, gracias a Dios, nunca lo había sido. O al menos, eso creía yo. Eran las 9 de la mañana de un martes. Mis hijos no solían visitarme juntos entre semana. Mateo, el mayor, es un abogado muy importante, o eso dice él. Siempre anda con un traje que parece que le aprieta el alma. Lucas, el del medio, es ingeniero. Construye edificios altos donde la gente se amontona como hormigas. Y Tomás, el pequeño, el que siempre fue mi debilidad, trabaja en la bolsa, moviendo números que yo no entiendo y que, según él, mueven el mundo. Mi difunto esposo, Javier, que en paz descanse, siempre decía: Elvira, criamos 3 tiburones. Ojalá nunca tengan hambre en casa. Yo me reía, pero por dentro el refrán me daba escalofríos. Javier y yo levantamos todo esto desde la nada. Empezamos con una pequeña panadería en el barrio. Él amasaba de madrugada y yo vendía de día, con los niños colgados de mi delantal. Ahora, esa panadería es una cadena de pastelerías que da de comer a 50 familias. El imperio de la marquesa, le decía Javier, porque mi apellido es Marqués. Pero mis hijos nunca quisieron saber de harina ni de hornos. Querían prestigio. Se educaron en las mejores universidades, cosa de la que Javier y yo nos sentimos orgullosos, claro que sí. Pero la educación les pulió el corazón hasta dejarlo liso, sin la aspereza de la humildad. Ese martes llegaron sin avisar. «Mamita querida», exclamó Mateo, dándome un beso en la frente que se sintió frío como el mármol. Llevaba una colonia que olía a madera cara y a prisa. «Mami, qué bien te ves», dijo Lucas, sus ojos recorriendo la cocina. Siempre que venía, Lucas miraba mi casa no como un hogar, sino como un terreno. «¿Todavía con esta cocina tan anticuada? Hay que modernizar, mamá». «Modernizar es gastar en lo que no se necesita», le respondí, sirviéndole el café como a él le gusta, bien cargado. Lo antiguo, si funciona, no se toca, como las recetas de la abuela. Tomás, el más callado, solo sonrió y sacó una carpeta de cuero de su maletín. Se sentaron alrededor de la mesa de roble, donde cenamos juntos por más de 40 años. La misma mesa donde hicieron sus tareas, donde lloraron sus primeros desamores y donde Javier y yo contamos centavo a centavo para pagar sus estudios. «Bueno, mamá», carraspeó Mateo, tomando el control como siempre. «Te visitamos hoy porque estamos preocupados por ti». Levanté una ceja. Preocupados. Esa palabra, en boca de Mateo, siempre venía antes de una mala noticia. «Queremos que estés tranquila», continuó Tomás, con esa voz suave que usaba para convencer. «Ya tienes 72 años, mami. Y la vida, bueno, la vida es incierta». Mi corazón, que había bombeado tranquilo por 7 décadas, dio un vuelco. Entendí perfectamente el rumbo de la conversación. En el pueblo decimos: «No me des vueltas el atole, que se me corta». «¿Qué quieren decir, muchachos? Hablen claro, que yo no estoy para adivinanzas», dije, mientras limpiaba una gota de café derramada en la mesa. Lucas puso sus manos grandes sobre la carpeta. «Mamá, hemos estado hablando con Mateo, con lo de papá. Bueno, todo quedó un poco en el aire». «Mentira. Javier y yo dejamos todo más atado que un tamal en hoja de plátano. Lo hablamos 1000 noches con don Aguilar, el notario de toda la vida». «Papá te dejó todo a ti, claro», dijo Mateo, con un tono que intentaba ser respetuoso pero sonaba a regaño. «Pero eso fue hace 10 años. Las leyes cambian. Y tú mereces descansar. No estar pensando en los negocios, en la administración». «¿El negocio que les dio de comer a ustedes?», pregunté. La voz me salió firme, gracias a Dios. «Justamente», saltó Tomás. «Ese negocio vale mucho, mamá. Y si algo te pasara, sería un desastre fiscal, un caos. Tendríamos que vender todo para pagar impuestos. Se perdería el legado de papá». Ahí estaba, el legado. Lo usaban como un escudo, pero en realidad era una lanza. «Por eso», dijo Mateo, abriendo la carpeta con un gesto teatral, «hemos preparado esto. Es un fideicomiso,
y un testamento actualizado. Es solo para poner todo en orden. Me deslizaron los papeles. Eran muchas hojas, llenas de letras pequeñas que ni con mis lentes de ver de cerca podía descifrar bien. Vi palabras como cesión, administradores y beneficiarios. ¿Y qué dice aquí, Mateo? Tú que eres abogado, le pregunté, señalando un párrafo denso. Nada, mami, pura palabrería legal, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Básicamente, dice que nosotros tres nos haremos cargo de la administración de todo, de las pastelerías, de la casa. Así, tú solo recibes tus ganancias y vives como una reina, sin preocupaciones. ¿Sin preocupaciones? Repetí. Exacto, dijo Lucas. Ya no tendrías que lidiar con proveedores, ni con empleados, ni con los bancos. Nosotros lo haremos por ti, es lo justo. ¿Y esta casa? Pregunté, tocando la madera de la mesa. La casa sigue siendo tuya, por supuesto, dijo Tomás rápidamente. Solo que, legalmente, estaría dentro del fideicomiso que administraríamos, para protegerla. Protegerla. Como si yo fuera una niña indefensa y ellos los valientes protectores. Me miré las manos, manchadas por la edad, pero fuertes por el trabajo. Estas manos habían amasado pan, curado fiebres, firmado cheques y cerrado tratos. ¿Y ahora me decían que no servían ni para administrar mi propia casa? Sentí una tristeza profunda, un frío que me subía desde los pies. No era por el dinero. El dinero, como decía Javier, es papel pintado. Era por el desprecio. Era la traición de ver cómo los hijos que había parido me veían como un estorbo, como una viejita senil a la que había que quitarle las llaves antes de que se hiciera daño. Me miraban los tres. Mateo, con su impaciencia de juez. Lucas, con su calculadora en los ojos. Tomás, con su falsa dulzura. Tres lobos rodeando a la oveja. Mamá, firma aquí, repitió Mateo, señalando la última hoja con un bolígrafo de oro que seguramente costaba lo que yo ganaba en una semana cuando empecé. Así todo queda en orden. Respiré hondo. El olor a café se había vuelto amargo. Pensé en Javier. ¿Qué haría él? Javier siempre fue un hombre de paz, pero no un tonto. El vivo vive del bobo, Elvira, me decía. Y yo no crié bobos, pero tampoco quiero haber criado vivos que se coman a su madre. Una cosa era segura. Si me negaba, si armaba un escándalo, se pondría peor. Me declararían incompetente, buscarían la forma legal, armarían un pleito que mancharía el nombre de la familia y el negocio. Mateo conocía las leyes. No, el escándalo no era mi estilo. Mi estilo siempre fue el de la estrategia silenciosa. Está bien, dije. Mi voz sonó tranquila, sumisa. Ellos intercambiaron una mirada de alivio. Casi pude oír su suspiro colectivo. La vieja había cedido. Sabíamos que lo entenderías, mamita, dijo Lucas palmeando mi hombro. Tomé el bolígrafo de oro. Pesaba como la ingratitud. Solo, déjenme leer la última línea, pedí. Mateo sonrió, complaciente. Claro, mamá, lo que quieras. Acerqué los papeles a mis ojos. Ni siquiera me molesté en leer. Solo necesitaba un segundo. Un segundo para tragarme la rabia y convertirla en combustible. Un segundo para recordar quién era yo, Elvira Marqués, la fundadora del imperio de la Marquesa, la mujer que había negociado con banqueros y sindicatos, la mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo y había duplicado el negocio sola. Ellos creían que me estaban jubilando. Pobrecitos. No sabían que me estaban declarando la guerra. Y en una guerra, la primera regla es hacerle creer al enemigo que está ganando. Bueno, suspiré, fingiendo cansancio. Si es para que ustedes estén tranquilos, puse mi firma. La firma que ellos creían que les daba todo. La firma que, para ellos, significaba el fin de mi autoridad. Perfecto, exclamó Mateo, recogiendo los papeles con una rapidez que lo delataba. Ya está, todo en orden. Se levantaron. De repente, tenían prisa. El café se quedó a medias en sus tazas. Bueno, mami, nos vamos. Tenemos mucho trabajo. ¿Trabajo? ¿Administrando lo mío? Pensé, pero en voz alta dije, vayan con Dios, mis hijos, y gracias por preocuparse por mí. Me dieron esos besos fríos otra vez y salieron. Escuché el rugido de sus motores caros, alejándose por la calle. Me quedé sola en la cocina. El silencio era total.
roto solo por el tic-tac del reloj de la pared. Miré la mesa, las tazas a medio tomar, las migajas del pan que les había ofrecido y que no habían tocado. Sentí que las piernas me fallaban. Me senté, y por un momento, solo un momento, dejé que el dolor me invadiera. Lloré. Lloré por Javier, por la soledad. Lloré por esos 3 extraños que llevaban la sangre de mis hijos. Lloré por la ingenuidad que creyeron ver en mí. Me pregunté si había hecho bien en firmar. ¿No era eso rendirse? No, Elvira, me dije a mí misma, secándome las lágrimas con el delantal. Rendirse es llorar donde te vean. Rendirse es dejar que te pasen por encima sin hacer nada. Me levanté, lavé las tazas. La rabia se había enfriado y se había convertido en una piedra de hielo en mi estómago. Una piedra de determinación. Ellos tenían un papel firmado bajo presión, con engaños. Un papel que un buen abogado, uno mejor que Mateo quizás, podría anular. Pero yo no necesitaba anularlo, porque yo tenía algo mejor. Mis hijos eran inteligentes, sí, pero eran arrogantes. Y la arrogancia es la madre de todos los descuidos. Creyeron que como su padre había muerto, el plan que teníamos juntos había muerto con él. No contaban con que Javier y yo habíamos pasado nuestros últimos años planeando, precisamente, para este día. Para el día en que la ambición de nuestros hijos superara su amor. Elvira, me había dicho Javier meses antes de irse. Lo que construimos es nuestro, pero lo que más vale es tu tranquilidad. Si los muchachos se tuercen, no dudes, actúa. Y yo había actuado, desde hace 10 años. Mis hijos no sabían que don Aguilar, el notario, no solo era nuestro amigo, era nuestro albacea. Y no sabían que, una semana después de la muerte de Javier, yo no había firmado un testamento. Había firmado la creación de otro fideicomiso, uno real, uno blindado, uno que Javier y yo diseñamos juntos. El papel que mis hijos me hicieron firmar hoy no era más que eso, papel mojado. Me puse mis zapatos cómodos, los de salir. Me arreglé el cabello. Tomé mi cartera. Dentro de ella, en un compartimiento secreto, estaba la llave de una caja de seguridad en el banco. Salí de casa y tomé un taxi. No al centro comercial, no a la iglesia. Al despacho del notario Aguilar, por favor, le dije al conductor. Y tómese su tiempo, joven, que no tengo ninguna prisa. Firmé tranquila, luego tomé mi cartera y me fui al notario. Mis hijos habían celebrado su victoria demasiado pronto. Lo que ellos habían firmado esa mañana era su propia sentencia. La mía, la verdadera, la estaba yendo a ejecutar yo. El despacho de don Aguilar olía como siempre, a papel viejo, a café de grano y sobre todo a confianza. Era un olor que no había cambiado en 40 años. Don Aguilar, con sus 80 años tan bien puestos como su corbata de moño, era el último de su clase. Un notario de los que ya no existen, de los que guardaban los secretos de una familia mejor que un confesionario. Elvira, qué milagro, dijo al verme entrar. Su secretaria, una muchacha joven que tecleaba en un aparato moderno, me miró por encima de sus gafas. Para ella, yo era solo una clienta más. Aguilar, deja los milagros para la iglesia, le dije, sentándome en la silla de cuero que siempre me reservaba. Vengo de un velorio. Él frunció el ceño. ¿Quién se nos fue, Elvira? ¿Alguien que conozco? Sí, respondí, acomodándome el bolso en el regazo. Creo que se murió la inocencia que me quedaba y la vergüenza de mis hijos. Y le conté todo, no me salté ni una coma. Le conté de la llegada sin aviso, del café que se quedó frío, de las sonrisas falsas y de la colonia cara de Mateo. Le hablé del fideicomiso, de la administración y de la frase que me taladró el alma. Así todo queda en orden. Y finalmente le dije la palabra que temía. Y yo, Aguilar, yo firmé. Don Aguilar se quedó quieto. Sus ojos, usualmente alegres, se volvieron duros como el acero. Se levantó de su silla, que rechinó como quejándose, y caminó hacia la pared del fondo. Allí, detrás de un cuadro de la ciudad antigua, estaba la caja fuerte que yo conocía tan bien. ¿Y qué sentiste cuando firmaste, Elvira?, preguntó, mientras giraba la combinación. El sonido de los mecanismos era el único ruido en la habitación. Primero, sentí que el suelo se abría, sentí frío, sentí ganas de llorar, de gritarles que eran unos ingratos, confesé, mi voz temblando por primera vez. Pero luego me acordé de Javier,
Me acordé de la noche en que nos sentamos aquí, en esta misma oficina, con usted. Me acordé de lo que Javier decía. No dejes que los tiburones huelan la sangre, Elvira. Hazte la muerta si es necesario, pero nunca dejes que te vean sangrar. Don Aguilar sonrió, dándome la espalda. Javier sí que los conocía. Así que firmé, Aguilar. Firmé con la mano firme, para que se fueran tranquilos, para que celebraran su victoria. Firmé para ganar tiempo. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió con un suspiro metálico. Don Aguilar metió la mano y sacó, no un sobre, sino una caja de cedro. La puso sobre el escritorio entre nosotros. No era grande, pero pesaba. Pesaba como el legado de toda una vida. Elvira, dijo poniendo sus manos sobre la caja, el papel que firmaste esta mañana es basura. Es, ¿cómo le dicen ahora? Es un meme. Sirve para reírse y para nada más. Abrió la caja. Dentro había un solo documento, grueso, cosido a mano y con sellos de lacre. Tenía un título en caligrafía elegante: Fideicomiso indisoluble Marqués. Dijo Aguilar, tocando el documento con reverencia, es el verdadero testamento. Y no es un testamento, Elvira, es una fortaleza. Mis hijos creían que yo había quedado como única dueña en el aire, como dijo Lucas. Pobrecitos. Lo que Javier y yo firmamos una semana después de su muerte, hace ya 10 años, no fue una simple sucesión, fue una estrategia de guerra. El plan Marqués, como le decía a tu esposo, murmuró Aguilar. Los detalles volvieron a mi mente, frescos como el pan de la mañana. Javier y yo no éramos tontos. Vimos la ambición crecer en nuestros hijos como la mala hierba. Vimos cómo sus títulos universitarios les habían inflado el ego, pero les habían encogido el corazón. El fideicomiso indisoluble Marqués ponía todos nuestros bienes, las 50 panaderías, la marca El Imperio de la Marquesa, la casa familiar y los 2 edificios de apartamentos que nos daban renta, en una caja legal blindada. ¿Recuerdas quiénes son los albaceas, Elvira?, preguntó Aguilar. ¿Cómo olvidarlo?, sonreí. Usted y mi hermana Matilde. Si mis hijos eran tiburones de traje y corbata, mi hermana Matilde, la hermana mayor que yo, era un crucifijo de hierro. Era la directora de la red de orfanatos más grande del país. Sor Matilde era una mujer que le había dicho que no a un ministro y que había hecho temblar a un banquero solo con la mirada. Era una mujer que no entendía de grises, solo de blanco y negro, de bien y de mal. Y yo, continué, soy la única beneficiaria en vida. Tengo el control total de las operaciones y de cada centavo, mientras viva. Exacto, asintió Aguilar. Tus hijos no son dueños de nada, son beneficiarios secundarios. Heredarán, sí, pero solo después de que tú faltes, y en partes iguales. Pero Javier, ay, mi Javier, él no se quedó ahí. Él le agregó una floritura, un pequeño detalle que en el pueblo llamamos la cereza del pastel. Muéstrame la cláusula, le pedí. Aguilar pasó las páginas con cuidado y leyó en voz alta. Cláusula 13. La cláusula de respeto. Cito. Si cualquiera de mis hijos, Mateo, Lucas o Tomás, actuara de manera comprobable con avaricia manifiesta, mala fe, o intentara por medios legales o de engaño despojar, incapacitar o mermar la autoridad y bienestar de su madre, doña Elvira Marqués, su parte de la herencia será revocada inmediata e irrevocablemente. ¿Y a dónde va ese dinero, Aguilar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Directamente, dijo Aguilar con una sonrisa que partía su cara en dos, a la fundación de los orfanatos de Sor Matilde. Tu hermana estaría encantada. Siempre necesita fondos para sus niños. El papel que mis hijos me hicieron firmar no solo era nulo, era la prueba que necesitábamos. Era la soga con la que ellos mismos se habían ahorcado. Me recosté en la silla. El frío se había ido. Ahora sentía un calorcito, una lumbre que me subía por el pecho. Era la indignación, sí, pero también era el poder. Ellos me veían como mamita, la viejita que hace café y teje, la que ya no entiende el mundo moderno. Me acordé de todas las veces. Lucas, hace 6 meses, explicándome cómo usar el celular nuevo. Mira, mami, aprietas aquí para llamar. No es tan difícil. No sabía que yo usaba el mismo aparato para revisar el precio internacional de la harina de trigo y el cacao de Ecuador antes del amanecer. Mateo, en Navidad. Mami, deja que Tomás revise las cuentas del negocio. Los números te van a enredar.
Tú disfruta de tu retiro. ¿Mi retiro? Si yo había cerrado el trato con la cadena de supermercados más grande del país 2 semanas antes, mientras él jugaba al golf. Tomás, el más dulce, el más venenoso. Mami, este negocio de panaderías es anticuado, el mercado es volátil. ¿Por qué no vendemos todo? Te compramos un apartamento bonito en la playa y vives tranquila. Lo que no me dijo es que él se quedaría con el capital para sus inversiones de alto riesgo, esas que suben como espuma y bajan como piedra. Me vieron en mi delantal. Me vieron con las manos manchadas de harina. Me vieron sirviéndoles el plato de sopa caliente cuando tenían el corazón roto. Y confundieron mi servicio con servilismo. Confundieron mi amor de madre con estupidez. Creyeron que la viuda era una viuda tonta. Le dije a Aguilar. Olvidaron quién le enseñó a Javier a negociar con el banco por nuestro primer préstamo. Olvidaron quién descubrió al contador que nos robaba en los años 90, solo mirando cómo apuntaba los sacos de azúcar. Nunca subestimes a una mujer que ha pasado 40 años contando centavos y pesando gramos, Aguilar. Sabemos dónde sobra y dónde falta. Y a mis hijos les falta decencia. Entonces, ¿qué hacemos, Elvira?, preguntó el notario, cerrando la caja de cedro. Tenemos 2 caminos. El camino rápido, la bomba atómica. Mañana mismo les envío una carta notarial a los 3. Los cito aquí. Les leo la cláusula 13. Activamos la donación. Mateo, Lucas y Tomás Rivas Márquez se enteran de que han trabajado toda su vida para, al final, donar su herencia a los niños de Sor Matilde. Me quedé pensando. Era tentador ver sus caras, ver al abogado sin palabras, al ingeniero sin estructuras y al financiero en bancarrota moral. Sería rápido, dije, y justo, pero el dolor rápido se olvida rápido, Aguilar. Y una lección que no duele no enseña. Me han cocinado a fuego lento por 10 años. Me han tratado como un mueble viejo que estorba. Si les lanzo la bomba ahora, serán víctimas. Dirán que su madre los desheredó por un error. No, Aguilar. Ellos me han faltado al respeto a mí. Pero peor, le han faltado el respeto al trabajo de su padre. Y eso, dije poniéndome de pie, no lo voy a permitir. Ellos creen que hoy tomaron el control. Creen que tienen el poder. ¿Sabe qué van a hacer esta semana? Aguilar me miró, interesado. Mateo, continué, irá a la oficina central. Se sentará en la silla de su padre y pedirá los libros de contabilidad. Lucas llamará a sus amigos arquitectos para ver cuánto vale el terreno de mi casa. Y Tomás intentará mover el dinero de las cuentas de la empresa a sus fondos de inversión. No podrán, dijo Aguilar. Todas las cuentas, todas las propiedades, están bajo el fideicomiso. Necesitan mi firma y la de Matilde para mover un solo centavo. Exactamente, exclamé, sintiendo la adrenalina. Esa es la belleza de esto. Se van a estrellar contra una pared de cristal. Intentarán abrir puertas y sus llaves no funcionarán. Irán al banco y el gerente les dirá, con mucha pena, que hay un protocolo. Se van a confundir. Van a pensar que es burocracia, como dice Mateo. Se van a enojar. Se van a culpar entre ellos. Vas a jugar con ellos, Elvira. Voy a educarlos, Aguilar. Voy a darles cuerda, como se le da al papalote antes de cortarle el hilo. Van a subir y subir, pensando que el cielo es suyo. Van a sentir el poder en sus manos. Y luego, les corto el hilo. Saqué mi agenda de mi cartera. Tenemos trabajo. Primero, quiero que llame a Sor Matilde. Dígale que el plan Marqués ha entrado en fase 2, que la necesito en la ciudad para el próximo lunes, que se traiga su hábito más almidonado. Eso será un placer, sonrió el notario. Segundo, prepare la carta, la que menciona el tema que me enviaron. ¿La carta que los deshereda? No, qué poca imaginación, una carta mucho peor que esa. Agarré una hoja y escribí, con mi letra de maestra antigua. Se cita a los señores Mateo, Lucas y Tomás Rivas Márquez a una junta extraordinaria del Consejo de El Imperio de la Marquesa. La cita es el próximo lunes, a las 9 de la mañana, en la casa familiar. Se ruega puntualidad. Atentamente, doña Elvira Márquez, presidenta y fundadora. ¿Junta de consejo?, preguntó Aguilar, leyendo el papel. Elvira, no tenemos consejo. El consejo eres tú. Ellos no lo saben, y les encanta la palabra consejo. Les suena importante, pero lo importante de esa carta es otra cosa.
Es el título que me puse al final. Presidenta y fundadora, no mamita, no la vieja, doña Elvira. Y lo más importante, Aguilar, la carta no la va a enviar usted, la enviará el correo certificado. La recibirán exactamente una semana después del día de hoy, justo como dice el guión que me mandaron. Quiero que tengan 7 días de poder falso, 7 días para hacer planes, 7 días para gastar el dinero que no tienen, 7 días para sentir la frustración de no poder mover nada. Y cuando reciban esa carta, van a saber que algo salió mal. Van a saber que la viejita ha respondido. Me levanté y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas, Elvira? Aún no hemos terminado. Usted no, don Aguilar. Tiene que llamar a mi hermana. Yo sí. Tengo que ir al banco. ¿Al banco? ¿A qué? A mi caja de seguridad privada, la que Javier y yo abrimos en otro banco, la que no está en ningún papel de la empresa. Mis hijos olvidaron que su padre, además de panadero, era un hombre muy detallista. Le encantaba escribir. Llevó un diario por 30 años. ¿Y qué hay en esos diarios? La munición, don Aguilar, dije, abriendo la puerta. Hay 30 años de pruebas, 30 años de conversaciones, de planes, de consejos que les dio y que ignoraron, y 30 años de sus deudas, las que yo les pagué en secreto. Salí del despacho. El aire de la calle me golpeó la cara, pero esta vez se sentía fresco. Mi teléfono sonó. Era Tomás. Mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te tomaste tu pastilla de la presión? Su voz sonaba melosa, preocupada. Claro que sí, mi hijito, respondí con mi voz más dulce, la voz de mamita. Estoy perfecta, aquí regando mis geranios. ¿Ustedes están bien? Hubo una pausa. Mejor que nunca, mami. Todo va a estar en orden ahora. Descansa. Ustedes también, mi amor. Descansen, le dije. Colgué el teléfono. Descansar, pensé. Ay, mis hijos, si supieran. El descanso se acabó. Para mí, acaba de empezar la fiesta. Y para ustedes, acaba de empezar la lección. Colgué el teléfono de Tomás y la casa se quedó en un silencio absoluto. Ese silencio que deja una tormenta antes de llegar. Descansa, me había dicho. Pobrecito. No sabía que me acababa de dar la energía de mis 30 años. Mi primer destino no fue mi casa, ni siquiera la panadería. Fue el banco, pero no el banco de la empresa, ese donde mis hijos irían a estrellarse. Fui al Banco Nacional, el más viejo de la ciudad, donde Javier y yo abrimos nuestra bóveda personal, la número 312. El subgerente, un hombre joven que me conoce desde que yo le fiaba el pan a su madre, me saludó con una reverencia. Doña Elvira, qué gusto, permítame. Me llevó él mismo por el pasillo frío, con olor a metal y a dinero guardado. El mármol estaba tan pulido que reflejaba mi rostro y me sorprendió ver que no parecía cansada. Parecía lista. ¿Me espera afuera, por favor, mijo? Es algo personal, le dije. Como usted diga, doña Elvira. Metí mi llave. El gerente metió la suya. El sonido de la cerradura abriéndose fue el sonido más dulce que había escuchado en todo el día. Clic-clac. Entré al pequeño cuarto. Allí estaba, mi caja. La saqué. No pesaba mucho en kilos, pero pesaba en secretos. Me senté en el banquito que había allí y la abrí. Encima de todo, había una foto de Javier y mía el día que abrimos la primera tienda. Éramos jóvenes, flacos, y teníamos más sueños que dinero. Debajo estaban los diarios de Javier. Él no era hombre de muchas palabras habladas, pero sí de muchas palabras escritas. Abrí el primero, de hace 20 años. Allí estaba la letra elegante de mi esposo. 3 de mayo. Mateo me llamó. Se metió en un problema de apuestas. Dice que son malos negocios. Le presté los 50,000 pesos para que el abogado no perdiera su licencia. Me juró que era la última vez. Elvira no debe saberlo, se le rompería el corazón. Sonreí con tristeza. Javier, mi amor, yo lo sabía. Yo vi el faltante en la cuenta de ahorros esa semana, pero nunca te dije nada para no hacerte sentir mal por cubrirlo. Pasé al siguiente diario, de hace 12 años, 10 de agosto. El proyecto de edificios de Lucas fracasó. Su socio lo estafó. Está destrozado. Quiere hipotecar su casa. Le dije que no. El imperio de la marquesa pagará la deuda. Le dije que era un préstamo de la empresa, sin intereses. La verdad, es un regalo. Es mi hijo, ¿qué le voy a hacer?
Un regalo que Lucas olvidó. Un regalo que, según sus planes de hoy, pensaba pagarme echándome de mi casa. Y finalmente, el diario de hace solo 5 años, ya sin Javier. Este era mi diario, con mi letra. 1 de febrero. Tomás me llamó llorando. Mamita, perdí todo. Se metió en unas inversiones de alto riesgo y perdió no solo su dinero, sino el de sus clientes. Usé el fondo de emergencia que Javier me dejó para cubrirlo. 300,000 pesos. Le hice firmar un pagaré. Me dijo, te lo pagaré con intereses, mami. Metí la mano en la caja. Allí estaba el pagaré de Tomás, doblado. Nunca lo cobré. Y no por falta de memoria, sino por exceso de amor. Mis hijos no solo me habían subestimado, habían olvidado que yo era la tesorera de sus vidas. Yo era la que guardaba los recibos de sus fracasos, pagados con el éxito que ahora querían robarme. Guardé el pagaré de Tomás en mi cartera. Cerré los diarios, cerré la caja. La munición estaba lista. Los siguientes 3 días fueron una obra de teatro, y yo era la directora. El primer movimiento fue de Mateo, el abogado, como un toro en cristalería. El miércoles, un día después de la firma, se presentó en la oficina central, la que está encima de la panadería principal. Me llamó Rosa, mi gerente de toda la vida. Rosa empezó conmigo barriendo el piso y hoy sabe más del negocio que mis 3 hijos juntos. Doña Elvira, me dijo por teléfono, su voz baja, como si hubiera espías. Está aquí su hijo, don Mateo, con su traje gris. ¿Y qué quiere el traje gris, Rosa? Quiere los libros. Dice que por orden de la nueva administración, él va a hacer una auditoría. Está muy prepotente, señora. Le está gritando al pobre Luis, el contador. Respiré el olor de mi jardín. Rosa, escúchame bien. Ve a la cocina y prepárale el café más cargado que tengas. El que le gusta a él. Sírveselo en la taza de porcelana, la que dice jefe. Y le dices, con tu sonrisa más dulce, que los libros, todos los libros, están en la auditoría anual. Y que la auditoría la hace don Aguilar. Escuché la risa ahogada de Rosa. Ay, doña Elvira, usted no cambia. Y dígale que don Aguilar es muy celoso con sus papeles, que nadie puede verlos hasta que él termine. Protocolo, ya sabe. Entendido, jefa. Colgué. Media hora después, Rosa me llamó. ¿Y bien? Se puso rojo, señora, rojo como un tomate. Empezó a decir que quién se creía ese notario viejo, que él era el abogado principal. Yo le dije, ¡ay, don Mateo! Yo no sé de leyes, yo solo sé de pan. ¿Quiere un cuernito? Se fue echando humo. Dijo que iba a hablar con el banco. Ah, el banco. Ahí lo esperaba el segundo acto. El segundo movimiento, casi al mismo tiempo, fue de Tomás, el financiero. Él no fue a ningún lado. Él era moderno. Intentó hacerlo todo desde su computadora brillante. Me llamó el gerente de mi banco, el de la empresa, don Carlos, un hombre recto. Doña Elvira, buenos días. Solo para informarle, siguiendo el protocolo que usted y don Javier establecieron. Dígame, Carlitos. Su hijo, don Tomás, ha intentado por 3 veces esta mañana vincular las cuentas maestras de El Imperio de la Marquesa a su fondo de inversión privado. Está intentando mover el capital de operaciones. ¡Qué muchacho tan trabajador!, dije con calma. ¿Y pudo? Don Carlos soltó una risita seca. Doña Elvira, usted sabe que para mover un centavo de esa cuenta se necesita la firma húmeda suya, la de don Aguilar y la de su hermana Matilde, y además un sello notarial. Su hijo está atascado en el formulario digital. ¿Y qué le dice el sistema? Le dice, error de autorización, contacte al administrador. Y el administrador es usted. Pobre mijo, se va a frustrar. Déjelo que lo intente un par de días más, Carlitos. Quizás es un error de su computadora. No queremos ser mal pensados. Como usted ordene, doña Elvira. El protocolo es el protocolo. Colgué. Ya eran 2, faltaba 1. El tercer movimiento fue el de Lucas, el ingeniero, el hombre de visión. Y este fue el que más me dolió, porque lo hizo en mi propia casa. El jueves por la tarde sonó el timbre. No era el timbre de la cocina, era el de la puerta principal, el que casi no usamos. Abrí. Eran Lucas y otro hombre, con un traje barato y una cinta de medir en el bolsillo. «Mami»,
dijo Lucas, dándome un beso que ni sintió. Qué linda estás. Mira, te presento a mi amigo, el arquitecto Benítez. Es un genio. Estábamos por la zona y quería mostrarle la casa. Le encanta la arquitectura antigua. Ah, sí, dije, mirando al arquitecto, que ya estaba mirando las molduras del techo como si fueran de oro. Pase, pase, arquitecto. ¿Gusta un vaso de agua de Jamaica? Está haciendo mucho calor. Gracias, señora, dijo el hombre, que claramente no era arquitecto, sino tasador. De esos que huelen a cuánto pueden sacar por metro cuadrado. Lucas, mijo, qué bueno que vienes. Casi no te veo el pelo. Sí, mami, mucho trabajo, dijo, mientras le hacía señas al otro hombre para que mirara el patio. Oye, mami, esta casa es enorme para ti sola, ¿no crees? ¿Cuánto mide el terreno? Uy, mijo, no sé. Mide toda la vida de tu padre. Mide todos los domingos de barbacoa. Mide todas las navidades. Mide los primeros pasos de ustedes tres. ¿Cómo se mide eso en metros? Lucas se rió, incómodo. Buena esa, mami, pero en serio, debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Para mí vale los recuerdos. Pero mira, le dije, agarrándolo del brazo y llevándolo al centro de la sala. Cuidado, arquitecto. No pise muy fuerte ahí. El hombre se detuvo. ¿Por qué? ¿El piso está mal? No, le dije, sonriendo dulce. El piso está perfecto. Lo que pasa es que, justo debajo de esta losa, está el cimiento maestro. Lo puso mi Javier con sus propias manos. ¿Sabe lo que decía él? Decía que esta viga era como yo, callada, escondida, pero aguantando todo el peso de la casa. Decía que si algún día quitaban esa viga, todo el edificio se venía abajo. El arquitecto me miró confundido. Lucas, en cambio, palideció. Él era ingeniero. Él entendió el mensaje. Vámonos, Benítez, ya es tarde, dijo Lucas, agarrando al hombre del brazo. ¿Ya se van, mijitos? Pero si no han probado la Jamaica, dije, haciéndome la sorprendida. Tenemos prisa, mami, te llamo luego. Salió casi corriendo. Desde la ventana los vi discutir en el coche. El tasador estaba enojado y Lucas le daba manotazos al volante. Me senté en mi mecedora. 3 intentos, 3 fracasos. La confusión en sus caras era mi primer pago. El viernes fue un día de silencio. No llamaron. Ninguno. Me los imaginé reunidos en la oficina de Mateo. Los 3 tiburones, oliendo la sangre, pero descubriendo que era de ellos mismos. «Tu papel no sirve, Mateo», seguramente gritaba Lucas. «Traje al tasador y la vieja casi nos corre con un cuento de vigas. Y yo no puedo mover el dinero», gritaría Tomás. «El sistema está bloqueado. Ese notario tiene todo amarrado». «Cálmense», diría Mateo. «El papel es legal, la firma es de ella. El problema es la burocracia de esos viejos. El lunes voy a ir al registro de la propiedad con este documento y tomaré posesión. Y tú, Lucas, deja de ser tan obvio. Y tú, Tomás, sigue intentando. La vieja no puede ganarnos. Es solo una vieja. Ay, mis pobres muchachos, qué poco me conocían. El sábado, mientras ellos planeaban su siguiente ataque, yo hice mi propio movimiento. Fui a la panadería principal, pero no entré por la oficina. Entré por la cocina, por la puerta de atrás, como lo hacía hace 50 años. El olor a levadura, a mantequilla caliente y a canela me golpeó como un abrazo. «¡Doña Elvira!», gritó Manolo, el maestro panadero, un hombre que trabajó primero para mi padre. «¿Qué hace usted aquí un sábado? Pase, pase». Todo el mundo dejó lo que estaba haciendo. Las amasadoras pararon. Los hornos siguieron, pero la gente se volteó. Eran 50 empleados, 50 familias. «Buenos días, muchachos», dije, mi voz fuerte y clara. «Solo venía a ver si el pan sigue saliendo bueno». «Mejor que nunca, jefa», gritó alguien. «Tengo 2 noticias», anuncié, parándome en medio de la harina. La primera es que he oído rumores de cambios, rumores de administraciones nuevas. El silencio fue total. Que quede claro. Aquí, dije, golpeando una mesa de acero. La única administradora, la única presidenta y la única fundadora, mientras Dios me dé vida, se llama Elvira Márquez. Y esta, señalé a Rosa, que estaba a mi lado, es mi mano derecha. ¿Entendido? Un «sí, doña Elvira», resonó en la cocina. Y la segunda noticia, sonreí.
Es que el bono de primavera, que siempre se paga en abril, se paga hoy, porque se me da la gana y porque ustedes se lo merecen. El grito de alegría me calentó el corazón. Eso era poder. No el de un papel firmado con engaños. Era el poder del respeto, el poder del trabajo. Rosa, le dije en voz baja, usa el fondo de emergencias, el que yo manejo. Que todos tengan su cheque antes del mediodía. Salí de allí entre aplausos. El dinero, el que Tomás no pudo mover, yo lo estaba usando para premiar la lealtad. El 7º día descansé. El domingo. Fui a misa y recé. Recé por el alma de Javier. Y recé por el alma de mis hijos, porque la iban a necesitar. El lunes, una semana exacta después de la traición, fue el día de la carta. Yo estaba en mi cocina, claro, tomando mi café. El de verdad. A las 8:30 de la mañana, don Aguilar me confirmó que los 3 mensajeros certificados habían salido. 1 para el bufete de Mateo, 1 para la constructora de Lucas, 1 para la oficina de Tomás en el centro financiero. A las 9:05 sonó mi teléfono. Era Mateo. Su voz no era la del abogado prepotente. Era la de un niño confundido que ha visto un fantasma. «¿Mamá? Dime, hijo. ¿Desayunaste? Mamá, me acaba de llegar una carta, del correo certificado, de una junta de consejo de El Imperio de la Marquesa». «Ah, qué bueno que te llegó. Ya me estaba preocupando», dije con calma. «¿Qué es esto, mamá? ¿Es una broma? ¿Presidenta y fundadora? ¿Por qué sería una broma, Mateo? Es mi título». «¿O no sabías que yo fundé esa empresa?», colgó. A los 2 minutos sonó de nuevo. «Lucas. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo? Me llegó una citación, como si yo fuera un empleado. ¿Junta de qué?» «De consejo, mijo. Consejo. Es una palabra bonita. Significa que vamos a hablar. Ve al diccionario», colgó. Y 1 minuto después, Tomás, el más nervioso. Mami, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Me llegó esta carta. Mateo y Lucas están furiosos». «¿Qué está pasando, mami?» «Lo que pasa, Tomás», dije, dejando la taza en el plato, «es que se acabó el juego. La carta es muy clara. Es una citación». De repente, oí la voz de Mateo en el fondo. «Ponla en altavoz». «Mamá», dijo Mateo, su voz ahora metálica por el teléfono. «Estamos los 3. Ya basta de tonterías. Tenemos un documento legal que te quita la administración. Tú firmaste». «Ah, ¿el documento?», pregunté. Estaba esperando que mencionaran eso. «Qué bueno que lo tienes a la mano, Mateo. Tráelo a la junta». «No vamos a ir a ninguna junta, estúpida». «Mateo», dije, y mi voz cambió. «Se fue la mamita. Se fue la viejita. Salió doña Elvira Márquez. Tú eres abogado. Sabes lo que pasa cuando no te presentas a una citación del consejo que preside el dueño. Se considera, ¿cómo le dicen ustedes?». «Ah, sí, desacato». Hubo un silencio largo. Podía oírlos respirar. «No, no puedes hacernos esto», susurró Tomás. «Yo no estoy haciendo nada, mis hijos. Ustedes lo hicieron todo. El papel que me hicieron firmar fue muy conmovedor. La tinta era de buena calidad, pero el contenido es lo que vamos a discutir». «¿Discutir?», bufó Mateo. «Sí, los espero aquí, el próximo lunes, a las 9 de la mañana, en la casa. Traigan sus mejores trajes. Ah, y Mateo, trae tu copia de ese testamento. Tengo muchas ganas de verlo, junto al de verdad». Colgué el teléfono. Sabía que no sabían qué hacer. El papel que tenían les daba poder, pero no podían usarlo. La madre a la que creían senil les estaba enviando citaciones legales. La confusión era total. Habían entrado a robar a la casa de un tigre pensando que era un gatito, y la puerta se les acababa de cerrar por detrás. La semana que pasó entre la citación y la junta fue la más silenciosa de mi vida. Mis hijos no llamaron, ni para gritar, ni para disculparse. El silencio de la soberbia. Estaban acorralados, confundidos, y seguramente planeando una defensa legal. Pero yo no tenía prisa. Pasé la semana podando mis rosales, revisando las cuentas con Rosa y durmiendo mis 8 horas. Como decía mi Javier, nunca discutas con un burro en medio del lodo. Ni el burro entiende, y tú te ensucias. Había que esperar a que salieran del lodo de su propia confusión. Ese lunes, el día de la junta, mi casa no olía a café. A propósito,
Hoy no era mamita la que servía. Hoy era doña Elvira la que presidía. Me puse mi traje sastre color azul marino, el que usaba cuando iba al banco a pedir préstamos grandes en los años 80. Me recogí el pelo en un moño apretado, sin delantal. Me senté a las 8:30 de la mañana en la cabecera de la mesa del comedor. La misma mesa donde me hicieron firmar el papel. ¡Qué ironía! Puse delante de mí 3 tazas de porcelana vacías, boca abajo, y mi agenda. Nada más. A las 9:05 sonó el timbre. No uno, sino los 3 juntos. Habían llegado en el mismo coche, seguramente para darse valor. Entraron sin pedir permiso. Mateo venía primero, con el traje gris de guerra, su maletín en la mano como un escudo. Lucas venía detrás, con la mandíbula apretada, mirando la casa como si ya no la reconociera. Y Tomás, mi Tomás venía al final, pálido, con ojeras. «Buenos días, mamá», dijo Mateo, su voz un témpano de hielo. «Se acabó el juego. ¿Qué es esta farsa?» «No es ningún juego, Mateo, es una junta de consejo», respondí, sin levantar la voz. «Siéntense». No han saludado. «No me voy a sentar», gritó Lucas, golpeando la mesa con la palma. «Nosotros tenemos el control. Tú firmaste. Aquí está». Y sacó el documento arrugado, el que yo había firmado, y lo tiró sobre la mesa. «Ah, el papelito», dije, mirándolo sin tocarlo. «Qué bueno que lo trajiste. Es la primera prueba. Siéntense. O la junta se hará con ustedes de pie, como niños castigados. Ustedes eligen». Algo en mi voz los detuvo. Quizás fue la calma. El que grita es el que tiene miedo. Y yo no tenía ni una pizca. Se sentaron, los 3, juntos, frente a mí. 3 jueces listos para una sentencia, sin saber que ellos eran los acusados. «Bien», dijo Mateo, abriendo su maletín. «Hagamos esto rápido. Mamá, entendemos que estés confundida». «Yo no estoy confundida, hijo. Los confundidos son ustedes. Creyeron que el banco tenía un error. Creyeron que el registro de la propiedad era lento. Creyeron que yo era anticuada». «¿Qué sabes tú de eso?», susurró Tomás. «Lo sé todo», dije, «pero tienen razón en algo. Esta junta es una farsa. No es una junta de consejo, porque el consejo soy yo». Hice una pausa. «Pero sí es una junta de albaceas, y faltan 2 personas». Se miraron entre ellos. «¿Albaceas?». Justo en ese momento, como lo había planeado, sonó el timbre. «Tomás, mijo, tú que estás pálido. Ve a abrir la puerta, anda, son tus tíos». «¿Tíos?», repitió. Tomás se levantó y caminó como un autómata. Se oyeron voces en el recibidor. Y entonces entraron. El primero fue don Aguilar, mi notario, con su traje impecable y su moño. Mis hijos lo conocían y lo respetaban a regañadientes. Mateo casi se levanta para gritarle por el protocolo del banco, pero fue la segunda persona la que los dejó helados. Entró mi hermana, Sor Matilde. Hacía 5 años que no venía a esta casa. Sor Matilde, con su hábito de monja almidonado, que sonaba como el viento cuando caminaba. Su cara, llena de arrugas, pero con una mirada que podía detener un tren. Era la directora de la red de orfanatos más grande del país. Una mujer de hierro, una mujer que no entendía la palabra excusa. «Elvira», dijo, su voz grave llenando la sala. «Matilde, Aguilar». «Siéntense», les dije. Se sentaron a mis lados, yo en la cabecera, Aguilar a mi derecha, Matilde a mi izquierda. El tribunal estaba completo. Mis hijos se habían encogido en sus sillas, habían contado con una madre viuda y sola. No contaban con la ley y la iglesia. ¿Qué hace ella aquí, mamá?», tartamudeó Lucas. «Tu tía Matilde», respondí. «Es, junto con don Aguilar, la coalbacea y ejecutora del verdadero testamento, del que firmamos tu padre y yo». «Eso es mentira», saltó Mateo. «El testamento es este, el que firmaste hace una semana». Don Aguilar carraspeó. Sacó de su propio maletín la caja de cedro. La puso sobre la mesa. El sonido fue sordo y final. «Joven Mateo», dijo Aguilar, «su papel, con todo respeto a su título de abogado, es una vergüenza legal. Es nulo de origen, firmado bajo engaño, sin testigos notariales, y lo más importante, intentando anular un documento que es irrevocable». Abrió la caja y sacó el verdadero documento, el fideicomiso indisoluble marqués.
Su padre y su madre, continuó Aguilar, previniendo esto, blindaron el patrimonio hace 10 años. Y entonces Aguilar leyó. Leyó que yo, Elvira Márquez, era la administradora única y beneficiaria vitalicia, con poder absoluto sobre cada centavo, cada ladrillo y cada saco de harina. Leyó que ellos, mis hijos, eran beneficiarios secundarios. Heredarían todo, sí, pero solo a mi muerte. Y leyó que cualquier cambio estructural, venta o movimiento de capital requería 3 firmas: la mía, la de él y la de Sor Matilde. Vi la cara de mis hijos. La sangre había desaparecido de sus rostros. El ingeniero, Lucas, entendió por qué no pudo tasar la casa. El financiero, Tomás, entendió por qué el dinero no se movía. Y el abogado, Mateo, entendió que había sido superado en la ley por un notario de 80 años y una monja. Pero, balbuceó Mateo, buscando desesperadamente un argumento. No es justo. Somos los hijos. Trabajamos. Trabajo, interrumpí. Mi voz era tranquila, pero cortaba como un cuchillo. Hablemos de trabajo. Mateo, ¿tú crees que el trabajo es gritarle a Rosa, una mujer que te ha servido café desde que eras un niño? Mateo se calló. Lucas, ¿tú crees que el trabajo es venir a medir la casa de tu madre a escondidas para venderla como un terreno? ¿La casa donde aprendiste a caminar? Lucas bajó la mirada, rojo de vergüenza. Tomás, ¿tú crees que el trabajo es intentar sacar el dinero de la empresa que te dio de comer para meterlo en tus apuestas de la bolsa? Tomás empezó a llorar, silenciosamente, como un niño. Eso no es trabajo, eso es ser un sopilote, rondando el cuerpo que todavía no está muerto. ¡No, mamá!, gritó Tomás, el llanto ahora abierto. No era así. Queríamos protegerte, poner orden. ¿Orden?, dije. Ustedes no saben lo que es el orden. Pero no se preocupen. Su padre se los dejó escrito. Hice una seña a Aguilar. Su padre, dijo el notario, les tenía un gran cariño y los conocía perfectamente. Por eso incluyó una cláusula especial, la cláusula 13. La llamaba la cláusula de respeto. Aguilar aclaró su garganta y leyó con voz fuerte. Cláusula 13. Si cualquiera de mis hijos, Mateo, Lucas o Tomás, actuara de manera comprobable con avaricia manifiesta, mala fe, o intentara por medios legales o de engaño despojar, incapacitar o mermar la autoridad y bienestar de su madre, doña Elvira Márquez. Los 3 levantaron la vista, sus ojos abiertos de terror. Entendieron. Aguilar continuó. Su parte de la herencia será revocada inmediata e irrevocablemente. El silencio que cayó en esa mesa fue el silencio de un funeral. Y, dijo Aguilar, cerrando el documento, el papel que ustedes le hicieron firmar a su madre la semana pasada, señores, es la prueba irrefutable de avaricia manifiesta y mala fe. Han activado la cláusula. Ustedes mismos. No, susurró Mateo. No, no pueden. ¿Y a dónde va ese dinero, don Aguilar?, pregunté, aunque ya lo sabía. Según el testamento de don Javier, dijo Aguilar, en caso de activarse la cláusula 13, la totalidad de la herencia revocada se transfiere como donación directa a la fundación de los orfanatos de Sor Matilde. Fue entonces cuando mi hermana habló por primera vez. Sor Matilde miró a sus 3 sobrinos, uno por uno. Sus ojos no tenían rabia, tenían lástima. ¡Qué generosos, muchachos!, dijo, su voz resonando. No saben la falta que nos hace un techo nuevo en el ala de los bebés. El Señor sabe recompensar a los dadores alegres, aunque ustedes de alegres no tengan nada. ¡Tía!, gritó Lucas poniéndose de pie. No puede hacernos esto, es todo, es el trabajo de papá. Exacto, gritó Matilde, poniéndose de pie también, y por primera vez vi el fuego en sus ojos. Es el trabajo de tu padre y de tu madre. ¿Y cómo le pagan? ¿Tratándola como una loca? ¿Como un estorbo? ¿Como una niña a la que se le quita un dulce? Se inclinó sobre la mesa. Yo vivo rodeada de niños que no tienen nada, que rezan cada noche por una madre como la que ustedes tienen. Y ustedes, teniéndolo todo, intentaron robarle lo único que le queda, su dignidad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco!
Mateo, el abogado, estaba deshecho. Tía, mamá, fue un error. Un mal consejo. El papel, lo rompemos, miren. Y agarró el papel de la traición y lo hizo pedazos. Ya está, se acabó, no hay prueba. Lo miré con tristeza. Ay, Mateo, qué mal abogado eres. Creí que eras más inteligente. De mi bolso saqué mi teléfono. Apreté un botón y la voz de Tomás llenó la sala. Mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te tomaste tu pastilla de la presión? Y luego mi voz. Claro que sí, mi hijito. Estoy perfecta. Aquí, regando mis geranios. Y la voz de Tomás. Mejor que nunca, mami. Todo va a estar en orden ahora. Descansa. La grabación que hice el día que firmé. Tomás se puso blanco como el papel. Eso, le dije a Mateo, es la prueba, la premeditación, el engaño. ¿O quieres que ponga la grabación de la cámara que tengo en la cocina, donde se oye a Mateo decir, pura palabrería legal, mamá? Mateo se desplomó en su silla, derrotado. Me han subestimado por 10 años, dije, mi voz ahora cansada. Me vieron como la viuda, la viejita, la que hace café. Olvidaron quién fundó este negocio con su padre. Olvidaron quién negociaba con los bancos cuando su padre estaba en la panadería. Olvidaron quién les pagó sus errores. Y saqué los diarios. Los puse sobre la mesa. Ustedes hablan de dinero. Yo hablo de deudas. Deudas morales. Abrí el primer diario y se lo deslicé a Mateo. 50,000 pesos. Tus deudas de malos negocios. Javier te cubrió. Dijo que yo no debía saberlo. Yo lo supe al día siguiente. ¿Crees que soy tonta? Mateo miró la letra de su padre y sus hombros se sacudieron. Deslicé el segundo diario a Lucas. Tu proyecto fallido. La estafa de tu socio. 300,000 pesos. El imperio de la marquesa te salvó. ¿Creíste que el dinero crece en los árboles? Lucas tenía la cara entre las manos. Y por último, saqué el pagaré. El de Tomás. Se lo deslicé. Tus inversiones de alto riesgo. Te lo pagaré con intereses, mami. Han pasado 5 años, Tomás. Todavía estoy esperando el primer pago. Los 3 estaban destrozados, llorando, humillados. A partir de hoy, dije poniéndome de pie, estableciendo la nueva realidad, han perdido su herencia. El dinero de su padre ya no es suyo, es de los huérfanos. Mamá, por favor. ¡No!, suplicó Tomás, agarrándome la mano. Me solté con suavidad. Se acabó el dinero fácil. Se acabaron los hijos de papá y mamá. Se acabaron los trajes caros y las oficinas de lujo pagadas con mi harina. Sor Matilde, don Aguilar, dije mirándolos. La cláusula 13 ha sido ejecutada. El dinero es suyo. Mis hijos me miraban como si los hubiera sentenciado a muerte. Ahora, dije volviendo a mirarlos, hablemos de sus trabajos. Me miraron confundidos. ¿Creían que los iba a echar a la calle? Yo no soy como ustedes. Yo soy una madre, y una madre educa, aunque sea a palos. Tomaron a un poco de aire. La esperanza. La herencia se fue, pero su apellido, el apellido Marqués, ese se lo tienen que ganar. A partir de mañana, los 3 tienen nuevos empleos. ¿Qué?, dijo Lucas. Mateo, a las 8 de la mañana te quiero en la oficina central. Rosa, la gerente, te va a dar tu escritorio. En el almacén, vas a ser el asistente legal. Vas a revisar cada contrato de compra de levadura y azúcar. Y tu jefa será Rosa, la mujer a la que le gritaste. Tu sueldo será el mínimo, como el de todos. Lucas, a las 4 de la mañana, en la panadería principal. Manolo, el maestro panadero, te espera. Vas a aprender lo que es la logística. Vas a cargar sacos. Vas a oler el sudor del trabajo. Y vas a entender por qué esta casa vale tanto. Porque está pagada con sudor, no con engaños. Y tú, Tomás, mi financiero, tú te quedas aquí, conmigo, en esta mesa, con lápiz y papel. Vas a ser mi tesorero personal y vas a pagarme ese pagaré, con intereses, los intereses del amor que traicionaste. Esa es la nueva dinámica. Ya no son los herederos, son mis empleados. Tienen un año para demostrarme que son Rivas Marqués, no solo Rivas. Un año para recuperar su dignidad. Si no, la puerta es ancha. Me di la vuelta. La junta había terminado. El poder estaba revelado. Elvira, dijo Sor Matilde, levantándose. Aguilar, Matilde, gracias por venir. Tomen un taxi.
Pásenle la cuenta a Tomás, es el nuevo tesorero. Salí de la sala, dejándolos solos con el eco de mis palabras y el olor de su propia derrota. La casa, por fin, volvía a estar en orden. En mi orden. Salí de la sala del comedor y me fui a mi cocina. Los dejé allí a los 5. A mis 3 hijos rotos, a mi hermana, la monja, y a mi notario, el ejecutor. Escuché el murmullo de sus voces, pero no me interesó. Cerré la puerta de la cocina. Este era mi santuario. Me serví, por fin, mi taza de café. El primer sorbo fue el más dulce que había tomado en 10 años. No era una victoria sobre ellos. Era una victoria sobre el miedo. El miedo a la soledad, el miedo a que me vieran como un estorbo. Ese día, ese miedo se murió. La nueva realidad no empezó con gritos. Empezó con un silencio pesado. Un silencio de trabajo. Al día siguiente, martes, a las 7 de la mañana, yo ya estaba en mi cocina. Había un lugar puesto en la mesa, frente al mío, con un cuaderno de contabilidad de los antiguos, de esos de tapa dura, un lápiz bien afilado y una calculadora simple, de las que no tienen memoria. Tomás fue el primero. Entró a las 8. Tenía los ojos hinchados de no dormir, o de llorar, ¿qué más daba? Ya no llevaba su traje de financiero de la bolsa. Llevaba unos pantalones viejos y una camisa arrugada. «Buenos días, mamá», dijo sin mirarme. «Buenos días, Tomás», respondí, sin levantar la vista de mi periódico. «El café está en la lumbre. Sírvete. Tu lugar es ese». Se sentó, miró el cuaderno, miró el lápiz, miró la calculadora. No hay computadora», susurró. «En mis tiempos, la computadora estaba aquí», dije tocándome la sien. «Y los números se escribían con la mano, para que no se olvidaran. Tu primera tarea. Quiero un balance de los últimos 5 años de gastos de esta casa. Cada centavo. Y quiero que encuentres tu pagaré». Puso sus manos, esas manos suaves de mover dinero falso, sobre el cuaderno, y empezó a sumar. El único sonido era el del lápiz rascando el papel. Mientras tanto, en la ciudad, el infierno personal de mis otros 2 hijos estaba comenzando. Rosa me llamó a mediodía. Su voz sonaba divertida. Doña Elvira reportándome. El licenciado Mateo llegó a las 9 en punto, con su traje gris. «¿Y qué tal el almacén?», pregunté. «Bueno», dijo Rosa, cuando le mostré su escritorio, que es una mesa plegable al lado de los sacos de levadura, se puso pálido. Dijo que el olor le daba alergia. «La dignidad da más alergia», le dije. Me amenazó. Dijo que iba a demandar a la empresa por condiciones de trabajo inhumanas. Yo le respondí que, como nuestro nuevo asistente legal, él mismo podía redactar la demanda, pero que primero tenía que archivar las facturas de 2018. Doña Elvira, creo que va a renunciar. «No va a renunciar», dije, tranquila. «No tiene a dónde ir. Su orgullo es lo único que le queda y yo se lo acabo de quitar. Dale trabajo, Rosa. Que sude el traje». Colgué y llamé a Manolo, el maestro panadero. «Doña Elvira», gritó sobre el ruido de las amasadoras. «¿Me llama para saber de su hijo? Aquí está. ¿Cómo va el ingeniero, Manolo?» «Ay, señora, este muchacho suyo es de cristal. Llegó a las 4 de la mañana, como le dijo. Le di un delantal y le dije que ayudara a descargar el camión de la harina. Viera usted, agarró un saco de 50 kilos, se le doblaron las rodillas. Se cayó de sentón en medio de la harina. Parece un fantasma, todo blanco». Me reí. No pude evitarlo. Los muchachos de la bodega se rieron, continuó Manolo. ¿Y él? Él se enojó. Se quitó el delantal y dijo que él era ingeniero, que no era un burro de carga. ¿Y qué hiciste tú, Manolo? Yo le dije, «Mire, ingeniero, aquí todos somos burros de carga, incluido el padre suyo, que en paz descanse. Él cargó estos mismos sacos por 20 años. Si usted no puede con uno, no sirve para este negocio». Y me fui a amasar. Ahí lo dejé, sentado en el muelle. «Bien hecho, Manolo. No le quites el ojo, pero que no se muera de hambre. Dale el almuerzo de los trabajadores». «No sé, jefa, el que no trabaja no come. Tú dáselo, que coma con ellos, que coma el pan que él no quiso cargar. A veces, la vergüenza alimenta más que la comida». Así pasaron los primeros días, y luego las semanas. Fueron las semanas más difíciles de sus vidas, y las más educativas. Tomás, en mi cocina, descubrió el desastre.
Descubrió que sus hermanos también habían pedido préstamos que nunca pagaron. Descubrió que Mateo usaba la cuenta de la empresa para pagar el club de golf. Descubrió que Lucas había comprado los materiales de su casa de playa con los proveedores de la panadería. Estaba descubriendo que él no era el único traidor. Eran una manada. Un día lo encontré con la cabeza entre las manos, llorando sobre el libro de cuentas. «¿Qué pasa, mijo? ¿No te salen los números?» «Me salen demasiado bien, mamá», dijo, su voz rota. «Te hemos robado. Por años. No solo yo. Todos. Somos unos ladrones». Fue la primera vez que usó esa palabra. Ladrones. «Y tú», continuó, «tú lo sabías. Aquí está todo. Cada recibo, cada préstame, mami. Lo anotaste todo. ¿Por qué nunca dijiste nada?» Me senté frente a él. Porque una madre prefiere ser tonta a ser verdugo. Porque yo esperaba que la conciencia les llegara sola. Pero vi que no tenían conciencia. Solo ambición. Sigue trabajando. Todavía no terminas. Con Mateo, la transformación fue más lenta. Era el más duro, el más soberbio. A las 2 semanas, Rosa me llamó. «Doña Elvira, tiene que venir. El licenciado quiere hablar con usted». Fui a la oficina. El almacén, efectivamente, olía a levadura. Y Mateo estaba allí, con las mangas de su camisa cara arremangadas, sudando, rodeado de cajas de archivos. «Mamá», dijo sin levantarse, «esto es ridículo. Es un circo. Me estás humillando». «No, Mateo», le dije. «Te estás humillando tú solo. Yo solo te di un trabajo. ¿O ya se te olvidó cómo gritarle a Rosa? Rosa no sabe nada de leyes. Rosa sabe de lealtad. Algo que a ti se te olvidó en la universidad». «Esto no es legal», dijo él. «Entonces, demándame», lo reté. «Vamos a la corte. Lleva tu papelito firmado y yo llevaré las grabaciones. Llevaré los diarios de tu padre. Llevaré los libros de Tomás y llevaré a mi hermana Matilde. Vamos a ver qué juez te da la razón. ¿Quieres hacer eso, Mateo? ¿Quieres que el mundo entero sepa la clase de hijo que eres?» Me miró. Su mirada era de odio puro, pero era un odio impotente. «Mientras tanto», dije, «vi este contrato con el proveedor de azúcar. Está vencido y nos están cobrando un 10% de más. Como nuestro asistente legal, supongo que puedes arreglarlo, o prefieres seguir quejándote del olor a levadura». Me di media vuelta y me fui. Esa tarde, Rosa me informó que el licenciado Mateo Rivas había pasado 4 horas al teléfono con la azucarera y había conseguido un contrato nuevo, con un 15% de descuento. Con Lucas, el golpe fue físico. A la 3ª semana, Manolo me dijo que Lucas había dejado de quejarse. Simplemente trabajaba. Llegaba a las 4 de la mañana. Cargaba los sacos. Sus manos de ingeniero, suaves, ahora estaban llenas de callos y ampollas. No hablaba con nadie. Solo trabajaba, comía con los demás y se iba. «El otro día, ingeniero», le dijo Manolo, «¿usted que sabe tanto de edificios? El horno 3 se está tardando en calentar. Echa humo negro». Lucas, sin decir nada, se pasó todo el día desarmando el cabezal del quemador. Lo limpió. Reajustó la entrada de gas. A la tarde siguiente, el horno funcionaba mejor que nunca. «Manolo», le dijo Lucas con voz ronca, «la línea de producción es ineficiente. Los sacos están aquí, las amasadoras allá, se pierde mucho tiempo. ¿Y si...?» Manolo lo escuchó, y por primera vez el ingeniero no habló de modernizar, habló de mejorar. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo duro y silencio, 6 meses de infierno para ellos y 6 meses de paz para mí. El negocio, curiosamente, empezó a florecer. Tomás había puesto en orden no solo mis cuentas, sino las de la empresa. Encontró fugas de dinero que ni yo había visto. Optimización, le llamaba a él. Yo le decía dejar de robar. Mateo había reorganizado todos los contratos. Había echado al seguro que nos cobraba de más. Había renegociado los alquileres de los locales y le había dado a Rosa un curso básico de derecho laboral para jefes, para que nadie volviera a tomarle el pelo. ¿Y Lucas? Lucas había rediseñado la logística de la panadería principal. Había movido las máquinas, optimizado los tiempos y había encontrado una receta de pan de masa madre en uno de los diarios de Javier, que ahora era la estrella de las ventas. Un domingo los invité a comer.
La última vez que comimos en esa mesa fue el día de la traición. Hoy vinieron los tres, puntuales, sin trajes caros. Mateo tenía las manos limpias, pero las uñas cortas. Lucas tenía una pequeña cicatriz de quemadura en el brazo. Tomás traía su cuaderno de cuentas. «Mamá», dijo Tomás, antes de sentarnos. Puso el cuaderno en la mesa. «Ya terminé». «¿Terminaste qué, hijo?» «De pagarte. El pagaré, más los intereses, más todo lo que mis hermanos y yo te robamos. Según mis cálculos, con el trabajo que he hecho estos 6 meses, optimizando los costos, la empresa se ha ahorrado el doble de la deuda. Así que, técnicamente, estamos a mano». Lo miré. Por primera vez en años no me miraba con lástima ni con ambición. Me miraba como un igual. «Bien», dije. «Te graduaste, Tomás. Ya no eres mi tesorero. Ahora eres el director de finanzas». Tomás no sonrió, solo asintió. «Lucas», dije, «ese pan de masa madre es un éxito, pero el nombre es feo. Pan de la casa». «Era el nombre de papá», dijo Lucas a la defensiva. «Tu padre no tenía imaginación. Se llamará El legado de Javier. Y tú serás el director de operaciones. Deja de cargar sacos y empieza a dirigir a los que cargan». Lucas me miró, y vi los ojos de mi esposo, la misma mirada de orgullo terco. Mateo. Él ni me miró. Estaba comiendo. «Le gritaste a Rosa». Dejó el tenedor. «Mamá, ya te pedí disculpas, y le pedí disculpas a ella. No es suficiente. Vas a ser el director legal. Pero tu oficina no van a estar en el centro. Van a estar al lado de la de Rosa, y en la puerta no dirá director, dirá Mateo Rivas, abogado. El título de director te lo tienes que ganar. Con ella». Mateo levantó la vista y sonrió. Una sonrisa diminuta, pero real. «Sí, señora. Y una cosa más», dije sirviéndome agua. «El dinero», se tensaron. «La herencia de su padre sigue siendo de los huérfanos». Los tres asintieron, lo esperaban. Sor Matilde les envía las gracias. El techo nuevo quedó precioso, pero ella y yo hablamos, y hemos decidido que esa donación fue un pago inicial. «¿Qué?», dijo Mateo. «El fideicomiso indisoluble marqués ha sido modificado. Ya no solo me protege a mí, ahora protege el negocio, y ustedes tres», dije señalándolos. «Ya no son herederos, son empleados con sueldo alto, sí, pero empleados. Pero, ¿y el negocio? ¿Quién lo heredará cuando tú?» Tomás no pudo terminar. «Qué buena pregunta, mijo. Lo heredará el que más lo merezca. Puede ser uno de ustedes, o puede ser Rosa, o puede ser Manolo, o pueden ser los niños del orfanato de Matilde». Me levanté. Me sentía ligera. El imperio de la marquesa ya no es una herencia, es un premio, y se lo va a ganar el que trabaje más, el que sea más leal, el que entienda que la harina es sagrada y el trabajo es una bendición. Mis hijos me miraron. Ya no me veían como mamita, ya no me veían como la viejita senil. Me hicieron firmar un papel para poner todo en orden, dije, recordando sus palabras. Y tenían razón. Hacía falta poner orden. Gracias por la idea. Vi a mis 3 hijos. Ya no eran tiburones, eran hombres. Hombres que habían sudado, que habían sido humillados y que por fin estaban aprendiendo a trabajar. «Ahora», dije, volviendo a la cocina, «alguien lave los platos, el director de finanzas quizás, para que no se le olvide cuánto cuesta el jabón». Me fui a mi jardín a ver mis geranios. Había recuperado mi casa, había salvado el legado de mi esposo y había recuperado a mis hijos. A veces, para salvar una casa, tienes que prenderle fuego a un par de habitaciones. Y ellos lo entendieron. Dejaron de ver mi delantal como un símbolo de servicio y empezaron a verlo como lo que siempre fue, un uniforme de general.